Buenos días. Este día vamos a compartir una plática de imagenología en patología mamaria. Vamos a tratar de concientizar mucho cómo enviar exámenes de forma oportuna para ayudar a nuestras pacientes. A manera de introducción, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres, como mencionó la doctora anteriormente. El diagnóstico temprano tiene un rol muy importante porque este nos ayuda a disminuir la mortalidad y ha mejorado el pronóstico de la enfermedad al detectarlo en estadios tempranos. El screening mamográfico nos disminuye la mortalidad por cáncer de mama hasta un 22%. Vamos a tener aquí dos tipos de indicación para la mamografía. La mamografía puede ser de tamizaje o de diagnóstico. Estos dos términos quiero que los tengamos muy claros porque a veces cuando indicamos estudios me mandan mastografías de tamizaje a pacientes que ya están clínicamente con un cáncer, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciarlos muy bien. Entonces, la mastografía de tamizaje es el estudio que se utiliza en toda paciente asintomática para detectar en forma temprana el cáncer que está clínicamente oculto, que sea muy pequeño, menor de 1 centímetro o no palpable. Ay, se me apagó aquí. La mastografía diagnóstica es aquella que se realiza en todo tipo de pacientes que ya tienen signos o síntomas sugestivos de cáncer, o pacientes que nosotros les veamos hallazgos anormales, como mencionaron ahí, ¿verdad? Que haya engrosamiento de la piel, que haya salida de secreción sanguinolenta, que hayan hoyuelos o otro tipo de síntomas secundarios. La sensibilidad de la mastografía es del 87% y la especificidad se da en un 95%. Hasta ahora no hay ningún tipo de estudio que supere a la mastografía. Actualmente se está estudiando hacer tomosíntesis, que es como una especie de tomografía en mama, pero no supera a la mastografía. Este es el gold estándar hasta este momento y creo que va a perdurar por muchos años. Prácticamente cuando hacemos una mastografía y encontramos un tumor y lo complementamos con ultrasonido, hacemos el 100% del diagnóstico. Aquí tenemos las principales indicaciones de la mastografía. Los factores de riesgo, como ya mencionó la doctora, no nos vamos a detener en ellos porque ya los mencionaron anteriormente, ¿verdad? Entonces no los vamos a recalcar. Sospecha de cáncer de mama, búsqueda de un tumor primario desconocido. A veces se manifiesta el cáncer oculto de mama y solo podemos ver a nivel de axila ganglios, ¿verdad? Entonces también nos sirve para detectar cánceres ocultos. En casos de sospecha de multifocalidad, ¿qué quiere decir esto? Que podemos encontrar un cáncer en el mismo cuadrante de la misma mama. O en casos de multicentricidad, que son tumores que están alejados del cuadrante aproximadamente a 4 centímetros. O cánceres bilaterales. También se utiliza la mastografía como antes de iniciar una terapia de restitución hormonal, ¿verdad? Y seguimiento también para valorar respuesta a tratamiento cuando ya tenemos pacientes que han sido tratadas. Entre las principales indicaciones tenemos mujeres en riesgo, mamografía a partir de los 40 años, mujeres con aumento en su riesgo de cáncer de mama, es decir, que su mamá haya tenido cáncer de mama, a partir de los 30 años ya está indicada una mastografía. Mujeres con antecedentes de radiación en manto, son aquellas pacientes que tuvieron algún tumor en tórax y que les dieron radioterapia. Con estas pacientes tienen alta incidencia de desarrollar el cáncer de mama en edades tempranas. Entonces, 8 años después del término de la radioterapia en tórax, está indicada realizarle el seguimiento de mastografía. Aquí tenemos las proyecciones habituales que utilizamos nosotros como radiólogos. Son las proyecciones MLO, que significa oblicuo medio lateral,
Como vemos aquí, podemos evaluar lo que es el cono glandular, la región retropectoral, la región retroareolar, la piel y el complejo areola-pezón. También podemos evaluar a esta parte lo que es la axila. Y la otra proyección habitual es la proyección caudocraneal, que la utilizamos también para ver cuando hay lesiones en el tercio posterior de la mama. Aquí les traje yo un plano de ubicación de las lesiones. Utilizamos lo que son el radio horario como si fuera un reloj, tanto en mamografía como en ultrasonido. Y en la mamografía lo dividimos aquí en superior e inferior, en la MLO, y en la CC en el plano externo y interno. Lo mismo es para acá, aquí es el cuadrante superior externo, cuadrante inferior externo. Aquí traemos una lesión que está en el cuadrante superior, en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, que se ubicaría aquí más o menos a las 2. Para ubicarla aquí. Esta lesión está en el cuadrante inferior interno, la ubicaríamos aquí, a este nivel. Más o menos entre los radios 8. La localización también la podemos esquematizar en anterior, medio y posterior. En la proyección CC, esa sería localización anterior de la lesión, sería el tercio medio y el tercio posterior. Esta parte de aquí sería posterior. En la MLO también lo dividimos en anterior, medio y posterior. Así a veces reportamos nosotros como radiólogos que tenemos la lesión en el tercio anterior, medio y posterior. ¿Qué se busca en la evaluación en un estudio mamográfico o mastográfico? Buscamos la presencia de masas, de nódulos, de zonas de asimetría, que estas pueden ser focales, pueden ser globales o pueden ser en desarrollo. Distorsión de la arquitectura, también buscamos en ello, y microcalcificaciones agrupadas o sospechosas de malignidad. Más adelante vamos a poner unos ejemplos de cuáles son las calcificaciones benignas y malignas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Las masas, ¿cómo las vemos en una mastografía? Aquí tenemos una masa que es espiculada, tiene espiculaciones. A este nivel es una masa con aumento de su densidad. Esta es clásica de que es un signo maligno, es un cáncer, ¿verdad? Tenemos un nódulo. Este nódulo es de borde bien circunscrito porque nos permite ver el 75% de su borde. Luego, aquí tenemos otra masa, aquí es una masa que está oculta en el tejido glandular. Las asimetrías, podemos ver aumento de la densidad en la proyección MLO en el cuadrante superior de la mama izquierda, que no lo vemos en esta proyección. A veces esto puede modificarse con otro tipo de proyecciones complementarias, y este tipo de pacientes hay que sugerirles ultrasonido complementario. Puede ser que solo sea tejido glandular o puede haber un nódulo oculto en ese tejido. Por ello está indicado realizarle un ultrasonido de complemento. En todas aquellas pacientes que ustedes vean que dice un informe asimetría focal, que la reporten como BIRAD 0, necesita un estudio adicional para determinar qué es lo que hay en este tejido. La distorsión de la arquitectura. Aquí podemos ver este tejido que se mira simétrico, como unas patitas, les digo yo a veces, porque es difícil verlo. Traducido ecográficamente, vemos esta lesión
de bordes irregulares con reforzamiento acústico posterior. Este es un tumor sólido de aspecto maligno. ¿Cuáles son los síntomas mastográficos de cáncer de mama? Aquí, cuando tenemos calcificaciones con alta sospecha de malignidad, podemos dejar una mastografía. Estas son las calcificaciones pleomórficas. Miren este tipo de calcificaciones. No se miran, algunas son más pequeñas, otras más grandes, su morfología. Este tipo de calcificaciones es maligna. Podemos tener también calcificaciones lineales finas o ramificadas, que también son malignas. Ven cómo sigue así la forma lineal y forma de patrón de ramas. Estas se clasifican como BIRAD 5. Otro signo mastográfico es el engrosamiento de la piel, como vemos también la retracción del pezón, que está siendo causada secundaria a una lesión espiculada. Entonces nos produce engrosamiento de la piel y retracción, ¿verdad? Las adenopatías, también son importantes tomar proyecciones a nivel de la axila para evaluar estos ganglios. Si hay pérdida de la morfología habitual de los ganglios, si han perdido el hilio graso, que va más o menos a este nivel, si está más denso, si está redondo. Posteriormente les mostraré por ecografía cómo se mira un ganglio patológico. Les traje simplificado lo que es el BIRAD, porque el BIRAD, podríamos hablar toda una mañana de los BIRAD. Es un atlas extenso, pero hemos traído a simplificar nada más el significado que utiliza la mayoría de los médicos y que este ha sido estandarizado por el Colegio de Radiología Americano. Este sistema de manejo de datos de reporte en la imagen mamaria significa BIRAD. Fue diseñado en 1993 y fue estandarizado en 1997. Este es el que se usa por la Academia de Radiólogos de Norteamérica. Europa tiene otro tipo utiliza el BIRAD y otro tipo de patrones, pero nosotros trabajamos con BIRAD idealmente. Aquí tenemos la categorización que va. BIRAD 0 es un estudio incompleto. Necesita un estudio adicional, ya sea de ultrasonido o colocación de un arpón o una resonancia magnética nuclear, en dependencia de lo que el radiólogo solicite. El BIRAD 1 es el estudio negativo. Cuando nos reportan categoría BIRAD 1, podemos estar satisfechos de que el paciente está negativo en su control. Mas, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el 10% de los tumores mamarios no son detectados en mamografía. Y si un médico escribe que hay un nódulo palpatorio, yo a eso le pongo énfasis y no dejo ir a esa paciente, aunque sea un BIRAD 1 que estoy viendo, porque ese 10% se me pudo haber pasado. Y ya ha sucedido que ustedes han hecho muy bien el examen físico y reportan al examen palpatorio nódulos que no han sido detectados por mastografía. Entonces es muy importante que ustedes hagan ese examen físico bien y que me describan así como lo han hecho en muchas ocasiones, y eso nos ha ayudado a detectar cánceres tempranos. El BIRAD 2 son hallazgos totalmente benignos. Aquí podemos encontrar fibroadenomas calcificados, lesiones que contienen grasa como lipomas, ganglios intramamarios de morfología normal. Cuando una paciente tiene prótesis mamaria, también se da un BIRAD 2, calcificaciones benignas. El BIRAD 3 son hallazgos probablemente benignos. Estas pacientes se les da seguimiento cada 6 meses, ya sea ecográfico o mastográfico. Esto sí me gustaría que llevaran muy bien el mensaje del BIRAD 3, porque a veces nosotros reportamos que necesitan el seguimiento a los 6 meses y no envían al paciente, y tal vez la lesión ha progresado y
no podemos permitir que nos pase eso, porque podemos recategorizar cuando volvemos a citar a la paciente si la lesión que tenemos en estudio ha progresado o se ha mantenido igual. El BIRRAD-3 puede llevar su seguimiento hasta por 2 años. Si no ha sufrido modificación, se recategoriza a la paciente a BIRRAD-2. El BIRRAD-4, todo BIRRAD-4 se va a biopsia. Es aquella categoría donde nosotros encontramos nódulos de sospecha o que se han modificado en corto tiempo. Y se subdivide en 3 tipos: de baja sospecha, como los fibroadenomas, por ejemplo, sospecha intermedia y sospecha moderada. Cuando lo reportamos categoría BIRRAD-4C, casi estamos diciendo que sospechamos un cáncer, porque tiene el 95% de posibilidad de que esa lesión sea maligna. El BIRRAD-5 ya son lesiones con certeza que son un CA de mama, ¿verdad? Y los BIRRAD-6 ya son todas aquellas pacientes que les practicamos una biopsia y salió positiva para un cáncer de mama. Aquí les traigo unas imágenes cómo son los BIRRAD por mastografía. Aquí tenemos un BIRRAD-1, en una proyección MLO vemos que el tejido glandular es simétrico, no hay presencia de nódulos, de masas, ni microcalcificaciones agrupadas de sospecha, no hay distorsiones ni asimetrías. Aquí tenemos un BIRRAD-2, este es un nódulo bien circunscrito, bien delimitado y isodenso al tejido glandular. Este es un BIRRAD-3, es una asimetría. Este es un ejemplo de una masa que está comprimiendo lo que es el músculo pectoral, por lo cual esta paciente amerita que se le practique una biopsia. Y aquí tenemos un BIRRAD-5, vemos un nódulo espiculado de alta densidad que en la mastografía tiene metástasis. Miren cómo se miran estos ganglios, han perdido la morfología habitual, se miran con aumento de su densidad. El ultrasonido es la segunda herramienta de la cual los radiólogos nos apoyamos mucho para caracterizar las lesiones que encontramos en mastografía. Pero este tiene una sensibilidad menor, de 59 al 85%, y su especificidad es del 79%. ¿Por qué les hago énfasis en que el ultrasonido es de menor para detectar el tamizaje de cáncer de mama? Por ahí andan unos reportes que me ponen ultrasonido de tamizaje. Eso debe evitarse. El tamizaje se practica con la mastografía. El ultrasonido, como les decía, nos ayuda a caracterizar los nódulos, las masas, para determinar si esa paciente requiere biopsia o si es un nódulo con características benignas. Pero en situaciones envían primero a la paciente a ultrasonido, entonces complicamos a la paciente porque vamos a la inversa, cuando primero tiene que ser su mastografía si ya tiene los 40 años. Entre las indicaciones se utiliza como complemento de la mamografía en caso de tener lesiones de sospecha. También lo podemos utilizar en pacientes jóvenes para detectar quistes, pacientes embarazadas, en infecciones, pacientes con sospecha de abscesos, en hombres, como ya vimos, para detectar ginecomastias y tumores, y como guía de procedimientos intervencionistas. Entre las lesiones benignas detectadas por ultrasonido tenemos aquí un nódulo anecoico de morfología bien delimitada que corresponde a un quiste. Aquí tenemos un nódulo que es isoecoico. Este es un adenoma de la lactancia materna, es un nódulo benigno. La historia clínica nos sirve muchísimo para detectar en cuál vamos a categorizar a la paciente. En este caso, el adenoma de la lactancia, pues la paciente tenía su antecedente de dar de lactar, ¿verdad? Posteriormente se le hace el seguimiento y estos pueden involucionar o si no,
A veces se van a excisión cuando son muy antiguos. Aquí tenemos un nódulo que es isoecoico. Este es un lipoma, es una lesión benigna, es un lipoma como cualquier otro lipoma que aparece en cualquier parte del tejido blando que apareció en mama. Aquí tenemos un típico fibroadenoma, es un nódulo sólido, bien delimitado, sin reforzamiento acústico posterior. Este es un ganglio axilar normal, conserva su hilio graso y su grosor cortical es normal. Aquí tenemos un ducto retroareolar de trayecto y calibre normal, también nos sirve para determinar si no está ocupado ese ducto por detritus, ¿verdad? Entre las lesiones malignas que podemos detectar tenemos los cánceres y como podemos ver este nódulo es de morfología redonda, hipervascularizado, con microlobulaciones. Aquí tenemos un nódulo de morfología irregular, este también es un cáncer. Aquí tenemos una masa que era palpable, muy espiculada y tiene una sombra acústica posterior, esto es signo de malignidad. Aquí tenemos otro nódulo de morfología irregular de márgenes angulados con da un reforzamiento acústico posterior, también es un nódulo maligno. Aquí hay otra lesión con espículas, sólida, asociado a calcio, es lesión maligna también. Aquí tenemos otra masa de morfología irregular, vemos aquí cómo nos da el reforzamiento posterior y la vascularidad que tenemos en la periferia. El ultrasonido también nos sirve para realizar intervencionismo mamario. El 2% de las pacientes con mastografía de detección van a ser sometidas a un estudio citológico o histológico, ya sea una biopsia o un CAF. El 10 al 40% sus resultados son negativos para malignidad, quiere decir que el otro 60% son positivos para malignidad. Aquí tenemos un equipo de ultrasonido, es el método de elección para intervencionismo mamario, ¿verdad? En casi todos los nódulos se pueden ver, ya sean palpables o no, y que sean visibles por mastografía, los podemos visualizar por ecografía. Todo procedimiento intervencionista es aquel que supone el uso de agujas, de catéteres, de arpones a través de la piel o a través de los conductos. En 1982 en Suecia se introdujo la biopsia por aspiración con aguja gruesa por primera vez. Se ha modificado por este señor Parker en 1990. Este agregó lo que es una biopsia por estereotaxia, que a continuación detallaré. Y Parker en 1993 fue el creador de biopsias guiadas por ultrasonido, que es el método que estamos utilizando actualmente. Aquí tenemos los tipos de biopsia. Tenemos biopsia no quirúrgica, que son las biopsias por aguja gruesa o la citopatología que mandamos, ¿verdad? Y la quirúrgica. La no quirúrgica, si la lesión no es palpable, pero nosotros la podemos ver por ultrasonido o por resonancia magnética, podemos, dependiendo de lo que encontremos, si es un quiste, podemos hacer un CAF, que es la citología por aspiración con aguja fina. Si es un nódulo sólido o una masa, una biopsia con aguja gruesa, porque esta es muy diferente a la citología. Los cilindros son de mayor volumen. Si son microcalcificaciones, las podemos llevar a marcaje con colocación de un arpón o por medio de ultrasonido. Si es un nódulo, visualizamos el nódulo y colocamos el arpón mediante guía ultrasonográfica. También podemos utilizar la estereotaxia cuando son microcalcificaciones de sospecha. Y la quirúrgica, pues nosotros ya tal vez dimos el detalle de qué tipo de lesión tiene el paciente. Hay lesiones que son intermedias, que tienen riesgo de malignizar en un futuro y se van a excisión para que esa lesión no progrese.
Aquí tenemos lo que es la biopsia incisional, que es la que se realiza por ultrasonido. Solo se hace un pequeño orificio sin dejar un cambio estético que no le favorezca a la paciente. Y la biopsia excisional hay que ir a sacar todo el nódulo por cirugía. ¿Cuáles son los objetivos de hacer biopsias incisionales por punción? Uno de los objetivos es disminuir el número de biopsias para diagnóstico en el quirófano, pues someter a una paciente a una biopsia en el quirófano es más difícil para la paciente, crea trauma, estrés, tenemos que sedarla, ¿verdad?, completamente. En cambio, con una biopsia por punción, solo es localmente que vamos a poner la anestesia. Nos disminuye los costos que implica una cirugía en el quirófano y nos evita los daños estéticos, como ya había mencionado. También nos disminuye la morbimortalidad. Facilita un seguimiento posterior de la paciente también, porque la paciente se va prácticamente de inmediato a su casa, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de este tipo de biopsias? Nos va a proporcionar un diagnóstico confiable y caracterización del tipo histológico. Aquí tenemos una pistola de biopsia y esta es una biopsia guiada por ultrasonido. ¿Cuáles son las ventajas de una biopsia mamaria por guía ecográfica? No utiliza radiación ionizante. Muchas veces las personas me preguntan si el ultrasonido puede dañar su mama y no, ¿verdad? El ultrasonido no utiliza lo que es la radiación, a diferencia de la mamografía. No requiere de compresión de la mama y es más confortable para la paciente. Se realiza en tiempo real y podemos utilizar para mandar inmunohistoquímica. Se usa analgésico local. Aquí tenemos las indicaciones. En lesiones altamente sugestivas de malignidad, en los BIRRA 5 vamos a enviar una biopsia de corte o TRUCUT. En masas múltiples, indeterminadas o sospechosas, para establecer o excluir la malignidad, si es un BIRRA 4. Y masas probablemente benignas cuando la paciente tiene gran ansiedad y requiere confirmar la etiología benigna. Muchas veces hay pacientes o personal de salud, por ejemplo, que se le dice que tiene un nódulo con características de fibroadenoma. La paciente tiene razón, aunque seamos médicos, pues no nos deja de incomodar, y si me da algo, y si fuera un cáncer temprano, y muchas veces se practican biopsias para confirmar que es benigno el nódulo. Y pues bienvenido sea si alguien quiere confirmar si es benigno. En realidad la certeza la tiene el patólogo porque ya examina sus muestras mediante el microscopio y nos dice que son células benignas. Es una tranquilidad para el paciente. Las ventajas: el diagnóstico histológico específico nos dice qué tipo de lesión tenemos, la sensibilidad del 100%, la especificidad puede ser hasta de un 100%, nos ayuda a diferenciar entre un carcinoma intraductal o si es infiltrante, reduce los tiempos quirúrgicos, es importante también porque reduce los gastos, menor ansiedad para la paciente. Sus desventajas: a veces podemos encontrar lesiones isoecoicas por ultrasonido. ¿Qué quiere decir esto? Que estas lesiones son iguales al parénquima mamario y que es bien difícil observarlas por ecografía. Ahí tenemos que utilizar marcadores y proyecciones adicionales de mamografía y para ello nos apoyamos de los radios que les mencioné anteriormente para poder ubicar muy bien la lesión y poder realizar la biopsia. También las calcificaciones, esto depende de la experiencia. Las microcalcificaciones no se miran por ecografía, únicamente por mastografía. Las microcalcificaciones de 5 milímetros no las vemos ecográficamente. Ahí sí tenemos que realizar una biopsia por estereotaxia o colocar un arpón y esa biopsia sí se va a sala de operaciones para que se vaya a excisión de esas microcalcificaciones y se pueda lograr mandar a estudiar la muestra.
Pacientes con implante mamario también se puede realizar, pero la desventaja que tiene que podemos nosotros perforar un implante. Se le debe hacer saber al paciente que esa es una de las posibles complicaciones, sin embargo se pueden realizar. Y luego tiene que haber un patólogo experimentado en mama, ¿verdad? Porque no es tan fácil, a veces los reportes no son radiológicos y patológicos, no tienen correlación, entonces hay que estar como al día y estar en comunicación con el patólogo de lo que nos reporta. ¿Cómo es la técnica de biopsia de mama guiada por ultrasonido? Aquí tenemos el equipo. Ocupamos un transductor lineal de 7 MHz o más, la aguja de corte tipo Trucut que va ensamblada a una pistola. Esta es la pistola de biopsia. Tienen disparadores automáticos, hay de varios tipos. Esta pistola tiene un corrimiento de 1.5 a 2 centímetros el avance. Hay de 1.5, las que andan en el mercado aquí en El Salvador son de marca Isto. La que se utiliza, esta a diferencia de la que se utiliza aquí, tiene un broche de seguridad. Aquí tenemos el equipo que utilizamos guantes, gel, una hoja de bisturí, anestesia, podemos utilizar solución salina también. La lidocaína es al 1%. Ponemos aproximadamente 10 cc de lidocaína y 3 cc en plano superficial para hacer el corte en la piel e introducir la aguja de corte. Y por supuesto utilizamos el yodo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace una biopsia guiada por ultrasonido. Calzamos el ultrasonido, lo ponemos de forma estéril, ya hemos hecho la asepsia de la paciente con el yodo, ya hemos ubicado la lesión por ultrasonido y hay que poner la pistola perpendicular, ¿verdad?, a la lesión para poder hacer el disparo. Aquí se puede ver que podemos utilizar campos estériles y la anestesia en plano superficial, ¿verdad? Aquí dejamos una marca para ver dónde hemos infiltrado la anestesia, ¿verdad? La hoja de bisturí es importante que sea la número 11 para que la herida sea bien pequeña, ya que hay pacientes con sospecha de nódulos benignos que a veces deciden no operarse y preferimos que no le quede tanta marca en la piel para que conserve su estética. Aquí vemos cómo se hace el corte. Siempre tiene que estar perpendicular para que podamos introducir nosotros la aguja. Hay una técnica de manos libres. Aquí depende cómo seamos nosotros diestros. Por ejemplo, yo la hago con la izquierda, hay otros que la hacen con la derecha. Entonces tenemos que tomar nuestro transductor de forma bien fija y ubicar nuestra pistola y siempre estar observando la pantalla para hacer el corte a la lesión de sospecha. Hay quienes marcan el sitio de punción con un marcador a este nivel de piel, pero hay personas que no lo utilizan. Más o menos debe estar la distancia 1 centímetro. Aquí tenemos otro ejemplo. Siempre tiene que estar perpendicular nuestra aguja al transductor para realizar el procedimiento, porque si no, perdemos la lesión y ya no se puede visualizar. Aquí hay un ejemplo de cómo es una biopsia de forma incorrecta. Miren, no está perpendicular al nódulo, es probable que nos vayamos posterior y no tengamos una buena muestra. Este nódulo sí está perpendicular y podemos obtener una buena muestra. Esto es de lo que no se debe hacer, no poner perpendicular. Este sí está perpendicular. Luego de haber tomado la muestra, se
ocupa un frasco con formol, nunca poner las muestras en alcohol porque se arruina o se daña la muestra. Y los cilindros se colocan adentro en el recipiente para que sean llevados a interpretación con el patólogo. El número óptimo que podemos obtener son 5 muestras. Posterior al procedimiento, siempre tenemos que asear el área donde trabajamos, aplicar presión o compresión para que no se haga un hematoma, colocar hielo, cubrir el área de punción, podemos vendar esa mama con un top o con un brasier, a veces también se venda la mama para evitar que se forme el hematoma. Podemos tomar analgésicos posterior a la punción. ¿Cuáles son las complicaciones? Son bien pequeñas, el 0.4% nos forma un hematoma, pueden formarse infecciones en el sitio de punción. Un neumotórax es menos frecuente, pero puede suceder si el nódulo está muy posterior y pegado a la pleura. Esos nódulos hay que hacerlos con mucho cuidado. Hay otras, las complicaciones menores ocurren en el 50% de las pacientes. Hay quienes les da fobia, les da dolor, un estrés psicológico posterior a la biopsia, se les forman moretones. ¿En quiénes está contraindicada una biopsia de corte? En aquellas pacientes que tengan alergia a anestésicos locales, en pacientes que tengan historia de diátesis hemorrágica, en pacientes que se requiere que eviten medicamentos. Si esta paciente está tomando aspirina, hay que retirarle la aspirina por una semana, y si toma warfarina también, porque si no, van a sangrar mucho cuando se le hace la biopsia. El informe nos puede reportar normal, que sea una lesión benigna, que sea una lesión potencialmente maligna, que sea una lesión sospechosa de malignidad o una lesión maligna. Ahora les voy a hablar un poco de lo que son las biopsias de citología por aspiración con aguja fina. Esta se utiliza en lesiones de tipo quístico. También se utiliza en ganglios de aspecto patológico. Y tenemos unas ventajas. El CAF es de bajo costo, el material es accesible, es sencilla de realizar siempre y cuando se tenga cierta experiencia. No deja cicatrices porque lo hacemos con una aguja número 10 de las normales. Es fácil y rápido de realizar. ¿En quiénes lo vamos a utilizar? Vamos a utilizarlas en pacientes con hallazgos ecográficos de ganglios linfáticos anómalos, que el diámetro esté agrandado, que su forma sea redonda, que la corteza esté hipoecoica, con engrosamiento de la corteza, que sea excéntrico, que el hilio sea excéntrico también, que se mire una indentación en el hilio, que haya desplazamiento del hilio, o que desaparezca el hilio, que este ganglio se vuelva completamente redondo. Pérdida de la cápsula ecogénica. Aquí tenemos un ganglio que es patológico. Esta cortical tiene un engrosamiento focal de 4 milímetros. Este ganglio ya es sospechoso y debe ser enviado a una citología por aspiración con aguja fina, en este caso para corroborar si es una metástasis de un cáncer de mama. El ganglio normal debe medir hasta 2 milímetros en la cortical, no más de eso, hay que estudiarlo. Aquí tenemos un ganglio hipoecoico redondo, muy vascularizado, sospechoso de malignidad. Este ganglio se estudió para CAF porque la paciente tenía una lesión en mama y nos confirmó que era una metástasis hacia la axila. Aquí tenemos otro ganglio, este es pequeño, pero ha perdido todo su hilio y está muy vascularizado, y también es un ganglio positivo a malignidad. ¿Cómo hacemos la técnica? Siempre tenemos que hacer la sepsia y la antisepsia, solución con yodo, tener nuestro gel, el transductor siempre cubierto, campos estériles. Ubicamos el ganglio que vamos a puncionar
Aquí a este nivel vamos a entrar. Vamos a utilizar jeringas de 20 o de 10, según la que tengamos, y podemos hacerlo al vacío con un movimiento de vaivén. 6 muestras y rotamos. Bueno, ok. Aquí nada más solo cómo se envían las laminillas y luego las fijamos en alcohol y se mandan a estudiar con patología. Tenemos que es limitado porque son operador dependiente y solo nos ayuda a decir si es benigno o maligno. Otro método es el marcaje. Estos son alambres metálicos que se utilizan para lesiones de sospecha. También los hacemos ecoguiados y estos se mandan a sala para sacar y extraer el tumor. Por ejemplo, aquí tenemos un arpón, se colocó el arpón y aquí está el tumor. Se envía a mastografía, esta pieza quirúrgica, y se le toma la mamografía, ahí está el nódulo y ahí está la lesión cancerosa. Luego tenemos la biopsia de bacora, que es al vacío, que son las que se utilizan para estereotaxia. Vemos que la pistola es diferente y la aguja es diferente. Aquí tenemos la diferencia, esta es la aguja para bacora y esta es para biopsia de corte. Estas se utilizan para microcalcificaciones y para asimetrías que no son vistas por ultrasonido, se utilizan en BIRAD 4 y 5 y cuando el material es insuficiente por una biopsia de corte. Sus desventajas que obtenemos más cantidad, sus ventajas es que obtenemos más cantidad de tejido y el diagnóstico histológico es más preciso y podemos dejar clic metálicos. Las limitaciones, el costo es mayor. Actualmente no gozamos de esta pistola en el país, pocos lugares pueden tener acceso a esto. Las desventajas es, no, el método es bien exacto y no depende de la destreza del manual del médico, ¿verdad? Bueno, el funcionamiento de la biopsia por estereotaxia, tenemos que tener en posicionamiento adecuado al paciente. Este es un equipo mamotón, aquí tenemos el orificio, se coloca la paciente boca abajo y aquí se introduce la aguja, se sacan las muestras y esa es una biopsia por estereotaxia. Está contraindicada en mamas pequeñas, en pacientes de problemas de columna lumbar o problemas abdominales, pacientes con mucha ansiedad. Sus desventajas, no se puede utilizar en lesiones muy profundas ni en lesiones muy superficiales. Bueno, esto ha sido todo lo que yo les traía por hoy. Espero haber tratado de resumir un poco porque es un poco extenso lo de las biopsias. Muchas gracias por la invitación y les invito a seguir mandando mastografías de tamizaje, por favor. Gracias, doctora Aquino, muy excelente explicación.